a Tluba Podcast Sin Filtro, ni vergüenza. Tengo bien el... ¿Y yo? Listo. Hola, yo soy Lu. Y yo soy Valen. Y nosotras somos Luba Podcast Sin Filtro. Ni Vergüenza. Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar de... Historias de terror. Mi favorita. Mi favorita. Y tenemos Sí. muchos de qué hablar. Muchísimas. Bueno, amiga, Ah, empieza a pero- contar historias de terror. Historias de terror. ¿Qué te han pasado? ¿Por qué lo empezó? A mí me gusta la del duende. Lo que vimos con Brian o la que Alexa se encontró. Uy, los dos, pero... Bueno, voy a contar la que vimos con Brian. Imagínense que yo tengo un hermano que se llama Brian, Salude, Brian. nuestro manager. Salude, Brian, yo. Hola. No. Imagínense que cuando nosotros éramos pues más pequeños pero conscientes, ya éramos grandes, ¿no? Teníamos como, él como 14, yo como 12 más o menos. Y estábamos en el apartamento. Nosotros somos de Yopal, es un pueblo, es una ciudad pequeña, todavía es Llanera. casi pueblo. En el llano pasan cosas Muchos. muy chéveres. Estábamos viendo, Luisa dice que estábamos en el apartamento normal y a nosotros nos gustaba estar mucho en la sala o acostarnos en la sala porque había un balcón y Yopal es caluroso, hace mucho calor. Entonces nos acostábamos en la sala, o sea, sacábamos el colchón y nos acostábamos en la sala con el balconcito abierto para que nos entrara brisita. Y mientras eso nosotros hablábamos, o sea, yo siempre soy demasiado hablona, y nos poníamos a hablar de todo y todas estas cosas, normal. Y en eso empezamos a escuchar. En la sala había un televisor, pero nosotros ese día no estábamos viendo televisión, ¿cierto? No. Estaba apagado. Y el televisor estaba en un cajoncito, o sea, como en un... ¿Cómo se llama? ¿Es una repisa? Pero no, era un cajón porque él tenía cajones por debajo. yo. Ujú, Sí, eso. Continúa. El televisor estaba ahí puestecito y detrás del televisor empezó a sonar un... Y yo... Ay, no. Parce, yo, ¿escucho? Y Brian, sí, ¿qué sería? Y nosotros ahí como, bueno, tan raro. Seguimos hablando y de nuevo. Y yo, ¿escucho de nuevo? Sí, ¿qué será? Nosotros nos levantamos, o sea, como a mirar por el balcón, porque no pensábamos que fuera el televisor, o sea, como, tan raro. Y cuando fuimos a mirar, o sea, literal, nosotros íbamos caminando hacia el balcón, el televisor estaba al lado del balcón. Cuando íbamos caminando hacia el balcón, vimos que algo salió corriendo muy rápido hacia adentro, o sea, digamos de aquí para allá. Y los dos estábamos de acuerdo con que era una persona muy chiquitica. O sea, nosotros qué, pero muy miniatura, o sea, ni siquiera así como, no sé, con mi papá. Era muy miniatura, era como, ¿cierto? Como así, más o menos. Y salió a correr así, y Brian me dijo como, ¿lo vio? Y yo, sí.
Y pues estábamos asustados, pues porque claramente no es algo normal. Y fue muy raro. Nosotros luego lo fuimos a buscar como en el baño y esto, y ya nunca más lo volvimos a encontrar. O sea, no se volvió a encontrar. Luego, después de días, o sea, como digamos, pasó esto hoy y pasado mañana o 3 días después, mis papás estaban discutiendo y la habitación de ellos había una en medio de esa y la sala. Y mi mamá se quedó en la habitación de ella y mi papá se fue a la sala. Y los dos estaban discutiendo, entonces estaban pues así como no se estaban hablando, sí. Entonces uno se fue para el un lado y el otro para el otro. Y en la habitación del medio, ¡pum! Un zapato, o sea, plasmado en la pared. Y pues mi papá salió a correr y le dijo que qué le pasaba. Y mi mamá, ¿qué le ¿qué pasa le a pasa a usted? usted? Sí. Y los dos como que, ¿qué? Y ahí se arreglaron y ese día también. Y fue muy raro porque el zapato sí quedó plasmado en la pared. O sea, como no lo vieron, pero nosotros con mi hermano tenemos la teoría de que fue el duende que estaba ahí. Pero también tú me habías contado como que no era que se quería robar como a tu hermano, al menor. Sí, o sea, perseguía, como que perseguía a mi hermanito menor, que era todavía muy recién nacido, todavía no tenía años, ¿cierto? No, estaba antes del año. Sí, porque todavía como que dormía se lo en el quería corral. llevar, ¿cierto? Sí. Bueno, y también, pero también ustedes como que lo siguen harto. O sea, el tema de los Sí. duendes, porque yo me acuerdo que tu mamá me contó también del tema de que a Brian se lo quería llevar también un duende. Por bellos. Y claro. Por la belleza. No, sí, es muy raro. Bueno, primero los duendes y segundo las almitas. Pero bueno, las almitas sí tienen una razón y es porque mis papás sí les rezan a ellas. Sí, pero digamos Bueno, que en rezaban. sí, y le rezaban y también en ese tiempo pues nada que ver tampoco con duendes ni nada de No, eso. en ese tiempo nada que ver con los duendes. Pero sí, como que siempre ha perseguido mucho a mis hermanos hombres. A los dos. Porque a mi hermano mayor y al menor también. A mí por negra tal vez no. A mí por bella. No. No, yo creo que ellos a mí no me querían porque yo desde muy pequeña soy muy bullosa, Chillona. llorona. O sea, no, yo creo Sí. que ellos, uy, no, yo sí, no. No, yo no me encarto, la verdad. Sí, Bueno. la suya. No, me gusta No. mucho la de su casa, que a usted nunca le pasó, pero muchas personas. Bueno, sí. Resulta que en la casa pues que mi mamá tenía, pues tiene, ¿no? En ese momento pues no vivimos allá, pero la tiene arrendada. Resulta que allá siempre pasaron muchas cosas raras, digamos que a mis papás. Cuente ¿Qué? de dónde es. Bueno, yo soy de Puerto Carreño Bichada, también es de los Llanos Orientales, entonces pues Pero es pasa- bien metido, es muy metido. también pasan muchísimas cosas por lo que es llano, o sea, en el llano de verdad, o sea, tienen tanto creencias como si pasan cosas por, no sé, ser del llano, no sé. Resulta que allá, en la casa ya de mi mamá, siempre, digamos, llegaban personas, amigos de ella de pronto que iban de paso y necesitaban quedarse unos días. Y siempre era curioso porque le decían a mi mamá como que, no sé, por ejemplo, se iban a quedar 3 días, una semana o algo así, iban a hacer diligencias. Y siempre duraban como llegaban hoy y al día siguiente se iban, preferían ir a pagar hotel. Bueno, mi mamá les preguntaba pues que qué había pasado y todas las personas que llegaban allá a quedarse en la casa de nosotros siempre decían que entraba y era en mi habitación, pues en esa casa habían solo 2 habitaciones, pues una de mis papás y en la otra dormía yo. Pues siempre que iba a visita, pues se quedan en mi habitación. A mí nunca, o sea, nunca me pasó nada, nunca llegué a sentir nada. Y resulta que ellos siempre contaban era que entraba un hombre, que, o sea, todo vestido así de negro,
con su sombrero, obviamente pues no se le miraba la cara ni nada, pero que entraba y obviamente ellos se despertaban, miraban todo, o sea, como que antes de que él, como cuando él iba entrando, ellos ya como que estaban despiertos, obviamente paralizados, no se podían mover, estaba paralizada. Tenía mucho Ay, miedo. Y no se podían mover. Y siempre se quedaban mirándoles, o sea, nunca les hacía nada, pero los observaba. Obviamente pues ellos les daba mucho miedo y todo esto, pero nunca les hacía nada, pero duraban un rato ahí y ellos veían y todo cuando ese hombre salía normal, o sea, por la puerta y ya desaparecía. Obviamente pues les daba mucho miedo y nunca volvían a quedarse allá. Resulta que una tía, un día también fue a quedarse y una amiga y mamá nos invitó a la granja de ella. A la granja, tenía una granja. Entonces tenía como frijol, no sé qué más, arveja, entonces íbamos a ir a coger eso. Y nos fuimos muy temprano, nos fuimos a las 5 de la mañana, todo eso porque pues era recorrido. Y resulta que mi tía se quedó sola, pero ella no sabía que nosotros nos habíamos ido, o sea, mi mamá pues no la había avisado. En todo caso nosotros nos fuimos, llegamos como al mediodía, nuevamente a la casa. Entonces mi tía cuando nos miró, sí fue como que, ¿ustedes dónde estaban? Entonces mamá, no, nosotros nos fuimos temprano, bueno, le No, ¿a qué contó. hora salieron? Le preguntó, ¿no? Ah, sí, como... Ah, no, pregunté era que si todos, o sea, y Libardo, o sea, Libardo, no, Libardo, mi papá, pues, no estaba. Entonces mi mamá dijo, no, o sea, todos nos fuimos, como a las 5 de la mañana, y ella como que... Entonces mi mamá le preguntó, como, ¿qué pasó? Entonces mi tía le contó que ella había entrado al baño, y resulta que, bueno, acá estaba una habitación, estaba el baño en la mitad, y acá estaba la otra habitación, pues. Y ella tiene, ¿cómo se llama ese material? Ese material, amor, el del baño. Que se ve como que se ve, pero no se ve nada. Como que solo se ve la sombra. Exacto, como la silueta. Es un video. Pero no es un vidrio. ¿Un vinilo? No. Acrílico. Acrílico. ¿Era un acrílico? No. No mal es el Inge. Era un acrílico. Y claro, pues ella estaba ahí en el baño. Y que ella miró y escuchó sea todo que una persona salió de la habitación de mis papás, por eso ella pensó que era mi papá. Salió, se paró como que hacia el frente, ella dijo, no, pues me voy a bañar rápido porque de pronto Libardo quiere entrar al baño. Y que ella miró y que él cogió pues hacia el patio. Entonces, bueno, ella se bañó, salió, cuando ella salió y no miró a nadie, entonces ella no se asustó en el momento porque ella sí pensó que había sido mi papá y de pronto, no sé, pues se fue. Cuando ella dijo, no, mi mamá y le contó pues que ahí pasaban, o sea, sobre todo a la gente que venía a quedarse le pasaban cosas. Como a la visita. Exacto, digamos que a mi papá también una vez lo asustaron y solo fue como esa vez, sí. Y era que nosotros teníamos un estudio y ahí estaba el computador y eso, mi papá pues llegó al mediodía a la casa y él entró, fue a la habitación. Y él escuchó que empezaron haciendo el teclado, escribir rápido en el teclado. Entonces él pensó que mi mamá y dijo, pero, o sea, ¿a qué hora llegó? Entonces mi papá como que, bueno, se fue para allá a saludarla. Y él cuenta que, o sea, desde aquí iba caminando todo el tiempo así, o sea, que escribían muy rápido. Y pues mi mamá sí sabía escribir así porque ella siempre trabajaba en oficina, pues. Y así escribiendo. Y hasta que él llegó allá, o sea, ya no escuchó y no miró nada, obviamente él obviamente salió de la casa y se fue muy asustado. Y eso pasaba allá, a mí realmente nunca me pasó nada, nunca vi nada tampoco, a mis hermanos. Resulta que esa era una casa muy grande y esa la dividieron y la volvieron en 3 apartamentos, ¿no? Casas, pues porque tienen patio y todo. Pero antes era una sola casa, era muy grande. A mí de pequeña sí me causaba miedo por lo grande, o sea, como era tan grande y el baño no, quedaba a 2 cuadras del baño. Y era miedo, no sé, me daba como impresión de como que sentía cosas o no sé, me causaba miedo, pero cuando la casa era grande. Ya cuando vivíamos ahí pues en uno de los apartamentos que hicieron ya no, o sea, nunca me asustaron, nunca sentí nada, o sea, nada.
Eso por esa parte. Ajá. Digamos que otra es, bueno, como contábamos que en el llano como tal pasan muchas cosas. Allá en la finca mis abuelos sí, ellos también tienen como sus creencias y todo para el tema de ir a cazar, como piden permiso, bueno, porque ellos sí creen en ese tema ¿De los que cazan en la noche? Sí, pero ellos digamos creen en eso de la madre selva, el Moan, ellos sí creen en eso. No, yo Y, también, y como ellos, sea. y ellos piden permiso, o sea, para ir a Sí. cazar. Pero resulta que en esa, yo ya tenía como 14 años más o menos. Yo fui para allá con mi papá para unas vacaciones y entonces yo le dije como a mi papá que yo quería ir a cazar con ellos, o sea, pues normal, nunca había ido, pues quería que me llevara. Entonces él me dijo como que pues sí, no le vio problema y me dijo como bueno, un día, pero vamos, hagamos un trato, o sea, vas un día no, día intermedio, pues iba a ir. Y yo pues sí. Fui como 2 días nomás. Para empezar. Se cancela todo. Para empezar fui como 2 días nomás, sí, porque mi papá empezó el primer día solo, yo no fui, bueno. Resulta que sí, como en la segunda vez que yo fui, pasó algo muy raro y fue que, claro, pues yo no estaba acostumbrada a eso, a mí me da sueño. Y mi papá me dijo que me recostara a un palo. Y yo me recosté porque pues él estaba pendiente que iba a cazar. Y allá también algo muy particular de allá es que la luna alumbra demasiado, ¿no? Siempre se ve clarito, o sea, se ve Por como lo casi que todo. No hay edificios. Sí, Ni nada. o sea, la luna alumbra demasiado. Entonces yo me quedé dormida, normal, me quedé dormida. Pero resulta que yo me empecé a despertar fue porque sentí que una pierna se me había dormido. Entonces me empezó a hormiguear y yo como que, oh, no, no me podía ni mover. Pero estaba entre eso de que me iba a despertar y no me despertaba, como que quería despertarme, pero tenía, Pero no sé, no mucho podía, sueño, ajá. sí. Me quito mi luna. No. Sube rubia. Se mi verguita. Entonces, resulta que yo empecé en eso como que uno lucha por despertarse, Ajá. pero no se puede despertar. Empecé a escuchar como, no sé cómo decirle, como murmullos, no sé, como cosas como que, o sea, como que no se entiende, pero usted como, alguien está hablando, pero usted no entiende nada. Así yo como que, bueno, no me podía. Cuando de un momento a otro, como que me desperté, pero yo me sentí en el aire, o sea, yo literal me sentí que estaba en el aire, me sentí flotando, yo quedé como así, cuando solo sentí fue que mi papá me cogió, me alzó y empezó a correr. Entonces yo como que, y ella me dijo, vamos, vamos, o sea, ya como que él miró que yo me desperté, me bajó y me dijo, vamos, y yo, pero ¿qué pasó? Y yo seguía escuchando como eso, pero ahí ya me asusté, obviamente, yo como que, ¿qué es esa vaina? No, qué miedo. Obviamente salimos, mi papá pues él criado también en el campo allá, ellos no son mucho de hablar, de expresar ni nada de eso, entonces él, o sea, nunca me tocó el tema, nunca, o sea, yo como que papi, ¿qué es eso? Y él siempre como evadía, ¿no? El tema. En todo caso, él no dijo nada, yo tampoco pues pregunté por qué él no me decía y nos fuimos para la casa. Resulta que después yo le dije otra vez que yo quería ir, él me dijo, no, él ya me empezó a sacar excusas como, no, el camino está muy feo, no, hay mucho barro, no, tal cosa, y yo, ya no lo voy a insistir, pues yo dije, bueno. Resulta que ese fue el último día que ellos casaron porque se fueron normal y yo me quedé pues como aburrida porque él no me llevó. Y nos quedamos solo las mujeres allá en la finca, o sea, mis tías, mis primas, de resto casi todos los hombres se habían ido todos realmente se habían ido a cazar. Y resulta que algo que siempre hacíamos cuando iba toda la familia era que mis abuelos en la finca tenían un kiosco y todos sacaban el chinchorro, colchonetas y eso para dormir todos allá afuera. Y entonces a mí sí me daba miedo, la verdad, mucho miedo ir a la finca de mis abuelos, era porque siempre escuchaba cosas, o sea, como las personas que la ayudaban a mi abuela y en la finca, mis primos que vivían allá, siempre era como, no, que se encontraron tal cosa, que la bruja, que no sé qué, y algo también en particular que tenía uno de los que trabajaba ahí con mis abuelos,
era que cuando los caballos empezaban a relinchar en la, ¿cómo se llama eso? En el potrero, él se levantaba y él empezaba, estos hijueputas duendes, no sé qué, y a espantarlos. Obviamente, pues, yo era del pueblo, pero no de la finca, o sea, no del campo, o sea, tampoco allá no se ve eso en el pueblo como tal. Sí, no es igual. Y obviamente pues yo me asustaba, yo me ría, ay no, ¿qué tal se venga? No, yo me imaginaba muchas cosas. Resulta que ahí me daba mucho miedo, entonces una de mis tías me dijo como, venga y se acuesta acá. Y ella tenía en ese tiempo el hijo bebé, o sea, tenía meses. Entonces ella lo tenía en el chinchorro, así meciéndolo, y yo me acosté con ella en la cama. Cuando de un momento a otro, pues obviamente ellas estaban hablando y todo eso, los adultos, mujeres, Sí. y empezamos a escuchar, o sea, como que, o sea, como un aleteo, no sé cómo decir, Sí. así, o sea... Como unas alas muy grandes. Exacto, por la finca. Entonces todos nos quedamos callados, o sea, como... Cuando de un momento a otro se separó al frente de nosotros en un palo una bruja, o sea, mi tía dijo que era una bruja. Pero para usted era un chulo. No era un chulo, sino como si es real, o sea, es como un búho, como una lechuza grande, pero literal se ve mucho la silueta de una mujer, Ajá. sí. ¿Por qué? Porque se veía, o sea, parada y estaba como así, o sea, se miraba como esta parte así de la rodilla, yo no sé, o sea, se miraba como literal así en el palo. Y, o sea, se le miraba mucho la figura, o sea, simplemente como arropada. plumaje, sí, no Ajá. sé. Entonces yo me quedé así, obviamente, no, pues qué miedo, yo nunca había visto, o sea, esa es la única vez que yo he visto una bruja. Y entonces todos nos quedamos así, pero ella solo nos observó, no hizo nada, no. De un momento a otro empezó otra vez como a volar por la finca, pero se sentía muchísimo, o sea, pesado, se sentía pesado, así levantaba la tierra y todo. Y se fue. Como a los 5 minutos llegaron mi papá, todos, pues sí, los que se habían ido a casar, callados. Entonces en eso mi tía como, ¿qué le pasó? No sé qué. Entonces dijo, no, nos asustaron. Pero ahí no tocaron el tema, o sea, ya como que todos acostarse, Al otro día tocaron ese tema y era que lo mismo que ya había pasado cuando yo fui, les pasó pero más feo, o sea, que ellos entraron normal también a cazar y empezaron a escuchar también eso, pero que los palos, o sea, se movían, o sea, del lado al lado, y literal los sacó, o sea, espantados a todos, que ellos iban por diferentes puntos, ¿no? Ajá. Y salieron así todos ya a la sabana. Cuando salió el otro y salió el otro, sí escucharon y todos, no, sí, vámonos. Y que duraron como media hora porque la moto no les prendía. No les prendía la moto ni nada de eso. Y seguían escuchando eso y, o sea, como mucha brisa. Y obviamente pues ya se asustaron y dijeron, no, pues ya nos toca parar obviamente el tema de la casa porque ya no lo están permitiendo. Y también de cierta manera eso es bueno, porque ellos cuidan es la naturaleza. Si ya ven que están abusando del tema, sí, o sea, tienen que pararlo de alguna u otra manera. Cuéntame otra tú. Hablando del anterior, del sombrero. Ay, no, sí. Sí, eso es re fuerte, porque es muy mía, o sea, me pasó y nunca voy a poder decir, no creo, porque es que me pasó a mí. Me ha pasado 3 veces, pero la primera fue en Yopal. Yo estaba durmiendo, mi cama era muy al lado de la puerta, o sea, mis pies quedaban casi en la puerta. Y mis papás tenían la habitación como al lado, sí. Y ese día, no sé por qué razón, yo estaba sola con mi papá. O sea, mi mamá y mis otros hermanos no sé dónde estaban. No me acuerdo la verdad. Y mi papá me había dicho esa noche que durmiera con él, o sea, que durmiéramos juntos. Porque él es bien miedoso. Porque él es muy miedoso. Y a mí me gusta mucho dormir sola, o sea, me encanta dormir sola.
de mis cosas favoritas. Y entonces yo estaba durmiendo, o sea, yo ya me estaba quedando dormida, pero en el punto en el que yo duermo aparte como Sí y muertito. Yo duermo así, rectica Sí. así. Yo tenía un gato, bueno, no era mío, era de mi hermano menor. Se llamaba Eso. Eso. Y el gato estaba en mis pies, o sea, estaba ahí. Entonces yo estaba Ese me ya... protege. Ajá, sí. En el punto en el que yo estaba ya chapo. Mi amor, estamos grabando mi rey para tus croquetas, mi amor. ¿Listo? Sí, por Colabora, por favor. Respeta los procesos. En el punto en el que uno está dormido. Chopa, a mí que me importa. ¿Qué? ¿Y yo qué tengo que hacer o qué? En el punto en el que uno está dormido, pero todavía no está dormido, o sea, como que todavía está consciente de todo. Eso se bajó de la cama. Yo sentí cuando se bajó porque él era pesadísimo, era gordo. No, yo la verdad Yo no. por aquí estoy sintiendo cosas. Nos vemos. Sí, literal. Se fue, se bajó. Y ya, pues yo normal. Y literal sentí una mano, pero demasiado fría, era muy, muy, muy helada. Y se sentía la mano, o sea, digamos, este es el pie, ¿no? Así, está aquí, mi pie. Y Y él, eso así. una vez, Y obviamente. pues obviamente yo abrí los ojos. Y cuando yo abrí los ojos, yo vi un hombre muy alto, demasiado, demasiado alto, con un sombrero, un gabán largo negro, no se le podía ver la cara, obviamente. Y él, o sea, pues mirándome así como que yo sí quedé en shock, o sea, como que... No, yo sí intenté como moverme porque me asusté, o sea, como que él... Pero no podía. Y solo pude hacer como el... Modo tieso. Sí, no me ve. Pero entonces ya en algún momento como que yo quería moverme, o sea, y él, cuando yo intenté moverme, él salió de la puerta y se fue hacia la sala y como Como yo si podía nada. ver, sí, como yo podía ver todo, porque mi cama era muy pegada a la puerta, lo pude ver irse y apenas como que ¿Ya no lo medio vio ya más? no lo veía. Yo grité durísimo y mi papá salió a correr así rápido y ¡pum! Prendió la luz. Y ya, eso fue todo por ese día, o sea, literal como que quedé muy asustada. Yo le dije a mi papá, vio, ¿por qué no Yo ha hecho le conmigo? dije, venga a ver para acá. Su papel. Sí, ya, y Después que lo fuera a los buscar a él. dos, sí, él, no, la policía. No, pues obviamente ya, y si yo me acosté con mi papá y esto, no, pues eso fue horrible. Esa fue la primera vez, pero me ha pasado 3 veces, las otras 2 acá en Bogotá. Qué feo, si no. Sí, y eso me da mucho miedo porque no, la vez pasada leí en TikTok ¿Qué decía? una chica que decía como que necesito que alguien me confirme que a muchas personas nos ha pasado esto y dijo, no exactamente mi historia, solo que ella lo vio, a ella no la tocó y me puse a mirar los comentarios, Muchos. muchísimas personas han visto a ese tipo. Y le dicen el ensombrerado. Ustedes también comenten si les ha pasado, lo han visto al ensombrerado. Sí. A mí realmente no me ha pasado. No me ha pasado y no he escuchado de mi familia que comenten que lo hayan visto, o sea, tampoco. Pero yo mi la- mamá sí sabía de quién yo hablaba cuando le conté. Pero no, ¿sabes por qué? Por la casa. ¿Por la casa? ¿Por qué? Pues porque... Bueno, por lo que le pasaban a los visitantes. Sí, Pues. a los visitantes. Pero, la de mi mamá. Uy, no, esa es re fuerte. Quisiera que doña me viniera a contarla. Pero es que esa, Chis, es muy fuerte. la contamos acá. Sí, Yo. contémosla. Cuéntela. Resulta, pasa y acontece que
Mi mamá, pues ella era enfermera, ¿no? Allá. Sí, pero es que no me acuerdo dónde era, pero era también por allá por el lado del Bichada, pero no me acuerdo exactamente dónde era. Pero es que donde ella hacía eso, o sea, donde ella era Enfermera. enfermera, era literal un caserío. Eso, era un caserío, sí, apenas estaba empezando. Ahorita ya está más grande, pero es que la verdad no me acuerdo cómo se llama. En todo caso, cuando ella llegó allá, era apenas un caserío, ella decía que eran como 5 casas nomás, 5 Y familias. el hospital, que era una casa más, Ajá. solo que grandota. Y entonces, ella sí, mamá también tiene muchas historias así del silbón, que les llegaba allá. Mamá varias veces, ella dice que es el diablo como tal de que se le ha aparecido. Por eso para mí, o sea, es la más fuerte en particular, porque de verdad sí es como, uff, o sea, eso, qué miedo. No tenía nada de descaro en esos tiempos de aparecerse. No, O sea, es que no ahorita por allá, yo creo. Porque yo creo que todavía. Sí, yo creo que en esos sitios como tan alejados, ¿no? Como tan Ujú. solos todavía. Porque, digamos, uno no escucha tanto ese tipo de cosas como en la Ni ciudad. lo creen, ni acá. lo creen. Pero, por ejemplo, allá, ella comentaba que con una compañera, entre ellas dos tenían que hacer el turno. Entonces, sí, hacían turno de 12 horas. O sea, la que entraba a las 6 de la mañana salía a las 6 de la tarde y así. Resulta que mamá comentaba que había llegado una señora que se le había explotado una pólvora. Entonces pues tenía varias esquirlas en el cuerpo, obviamente pues tenían que sacarle eso, bueno. La señora sí estaba muy mal, entonces tenían que Muchos cuidarla, cuidados. sí. Ujú. Y entonces acordaron con la compañera de que ella iba como que dormía hasta las 12, algo así, y venía y le recibía turno para que mi mamá pudiera dormir. Bueno, ahí ya cambiaron ese tema del turno y resulta que mi mamá le dijo a la compañera como que no, vaya tranquila, usted duerma primero y después voy yo porque si me duermo yo ya no me quiero levantar. Y que resulta que mi mamá estaba pues normal, ahí la señora se había dormido ya, todo. Y cuando de un momento a otro ya empezó a escuchar a los perros aullar, por ejemplo, a mí también eso me da A mí mucho también me da miedo. mucho miedo. O sea, después de las 12, eso me da sí, mucho miedo. y más allá, o sea, como siempre sí hablaban mucho de ese tema de que cuando los perros aullaban tanto era porque iba pasando El tales. diablo. Entonces, Tal y yo el ese diablo. tal. Sí. Lisa, las cosas como son, por su nombre. Hágame el favor a mí, aquí no. Entonces, que empezaron a aullar mucho. Entonces, Lisa comenzó a hallar la telaraña ahora. Ay, pues, la en telaraña, esa- la telaraña. Entonces, que empezó a escuchar los perros aullar. Y mamá decía que se escuchaba, pero como si estuviera ahí, o sea, al lado de ella, un caballo. Pero, o sea, se sentía súper fuerte, o sea, la Pesado. pisada. O sea, Ujú. yo creo que A patota. la pata se sentía así. Ujú. Pero que ella escuchaba así, o sea, muy fuerte y escuchaba cómo se le movían como los, ¿cómo se llama eso? Los órganos, pues, o sea, como que se movía todo, o sea, no es exacto, como raro. Yo. Los sonidos. Le salía de los sonidos, los efectos de sonido. Continuemos, entonces, el caballo. Ajá, blue, 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 Ujú, blue. se escuchaba así, tan pase. Gracias a mi amiga no tener que poner. Voy a ahorrar La unas edición. cositas. Entonces, ya ella obviamente se asustó. Entonces que mi mamá obviamente empezó a la señora a intentar levantarla, ¿no? Para no sentirse sola, como, bueno, no sé cómo se llamaba tan, Lu, levántate, no sé. Que nada, la señora y mamá como que no, esta señora no se levanta, no se despierta, Se no la hace nada. llevó. Ay. Entonces, mi mamá tenía nomás una velita prendida, porque pues allá Allá también en ese tampoco hay tiempo había. solo era con, ¿cómo es que se llama eso? La planta de. Con planta, y era hasta cierta hora nomás, o sea, Hasta no- las 6 de la tarde, como. Sí, o sea, ya la apagaban. Entonces ella estaba con la velita y solo la prendían pues en casos de emergencia, ¿no? Y que la vela se apagó y mamá intenté prender eso y no le prendía, ¿no? Mi mamá pues obviamente ya se asustó. Resulta que ahí en ese puesto de salud
como en la entrada, no tenía puertas, era nomás como el hueco, pues, por decir así. Y prácticamente ella estaba casi ahí, porque ella estaba acá, como esa piecita nomás del, ¿cómo se llama eso? Una habitación de ahí, pues, donde atendían los pacientes. Iba a decir los muertos. Boba. Y que mamá miró cuando llegó, o sea, pero que era un don caballo. Bueno, que ella no lo vio, ella vio como La silueta, pues. silueta, Ujú. sí. Y que el sonido claramente o sea, casi que le retumbaban los oídos, ella decía. Y si iba un hombre. Acuérdate Ajá. que si iba o sea, que ella miró como la silueta y si era un caballo, pero que era muy grande. Y un hombre, o sea, un hombre también todo de negro y con el sombrero. O sea, así con el Ajá. sombrero, todo un hombre de negro. Y se paró ahí y miró, o sea, miró para adentro. Claro, pues que mi mamá quedó como Ajá. tiesa. Literal, tenía mucho miedo, no me podía mover. Sí, y ahí el Tales Ajá. siguió su camino y obviamente pues de ahí para allá los perros seguían aullando. Y ya, o sea, se perdió cuando dijo mi mamá, ella tenía mucho miedo. De salir. No me voy a mover. Y pues ahí llegó la compañera y la compañera llegó con el esposo, entonces... No, llegó tarde. Sí, ujú. Ajá. Llegó tarde, entonces le dijo, no, si escucho, no, nosotros nos dio miedo salir, mi esposo vino y me acompañó, se va a quedar conmigo acá acompañándome pues por eso. Y mi mamá dijo, no, vamos y me acompañan a mí a la casa. La señora ni despierta. Y mamá pues vivía muy cerca de ahí, como en una casa. Entonces sí fueron y la acompañaron hasta la casa y ya ellos se volvieron para el puesto de salud, pero Que eso es tan horrible, marica. no, qué horrible. Debe ser, no, es que, aparte de que ella sí lo asumió desde el principio, ella Ujú. es el diablo. Sí, porque como usaban los perros, ella decía que los perros aullaban, pero muy Y feo, que- como llorando, ajá, como desesperados. Como si les pegaran, Ajá. o como feo, por eso. Como desesperados. Entonces, no. Qué A, susto. a mí, por ejemplo, que me haya pasado, que yo haya visto, a ver, raro que me haya En pasado, mi casa. la del hombre en su casa. Pero, o sea, Pero más esa allá no le dio miedo. No me dio miedo. Aunque a usted sí ha escuchado más que visto, porque ha escuchado muchas veces que yo llego. Ay, sí, eso sí me da miedo. No sé qué significa. Por favor, también comenten a ver Porque si qué. ustedes saben o creen en algo. Sí, porque me ha pasado como en 3 o 4 ocasiones eso de que, por ejemplo, pues obviamente Lu tiene una risa muy particular. Así, exacto. Y entonces ha pasado de que, por ejemplo, me estoy bañando, estoy en la habitación y escucho que abren la puerta, o sea, todo el proceso de que abren la puerta y yo escucho a Lu por allá, jajaja, o saludando a Chapo, Chapo es mi perro. nuestro perro. Ella es la tía. Yo soy la tía. Entonces, que lo saluda y pues obviamente nosotros con Chapo somos como que, ay, mi amorcito, ay, Ay, la qué hablamos lindo. así. Y la escucho yo como que, o sea, y ha pasado siempre es en las mañanas y pues obviamente Lu trabaja en las mañanas, entonces siempre ha sido como que, Luisa, ¿por qué llega hasta ahora? O No voy a trabajar. no fue a trabajar o qué pasó, no sé. No, es que yo ya me creo influencer, mami, yo ya. Ay, no. Mañana renuncio Ya en estos días, por favor, ayuden. Quiero renunciar a mi trabajo. por favor. Y nos apoyan con suscripciones. Por favor, sus likes, sus Por comentarios, favor, me ayudan. compartan. Ayudan ¿Cómo un es? alma. Tap, 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 tap en la pantalla. Y ¿qué está diciendo? Ay, y la escucho. Entonces yo obviamente salgo como, o sea, haciéndome esa pregunta como que, ve, Luisa, ¿qué le pasó? ¿Ya no fue a trabajar o por qué se devolvió? Nada. Y siempre me ha pasado cuando estoy sola, o sea, no hay nadie más en la casa. Y una vez también esa fue la primera vez que me pasó. Y claro, ya se había ido. Yo había escuchado que ella se había ido, o sea, en la mañana. Y ya eran como las 10, 11 de la mañana y yo estaba en la cocina, me fui a hacer como una aromática, no sé. Cuando escuché, pero esa vez sí fue la vez que más me asusté
porque la habitación de ella estaba cerrada, todo, y la escuché a usted así, pero riéndose como cuando está viendo un video, que usted, guau, 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 mejor dicho, y yo ahí dije, ve, y Luisa no se fue a trabajar, ¿será que se devolvió? No sé, pasó algo y le tocó devolverse, y yo me fui toda así a abrir la habitación, cuando, o sea, nada, y yo quedé como... Bueno, y es que al final en esa casa Ay, no. empezaron a pasar cosas raritas. Ay, sí, verdad, eso es cierto, no me acordaba de A esa todos casa. nos pasó. Cuéntala tuya. La de, la de ¿Cuál es las la mía? escaleras o la de la cocina. Bueno, la de las escaleras fue fea porque literal o sea, las escaleras en la Era segunda. cocina Ajá. sí eran segundo piso y en la cocina quedaban las escaleras de la entrada, o sea, Había un ventanal grande, o sea, se miraba. sí, o sea, usted veía si entraba o salía alguien por esa ventana, sí o sí. Y ese día yo no sé qué estaba haciendo yo, pero yo estaba en la cocina y ese día, cuando yo estoy sola y cuando sé que se van a demorar, yo ando virola. Por la casa. Pero pues yo sabía que en esa casa no se podía tan así, pues porque obviamente esa ventana era muy grande y desde la puerta también me podían ver, o sea, así entraban. Ajá. Entonces, claro, yo vi que alguien entró y yo pensé que era Doña M. Y viste. Y pues yo vi cuando cerró y pues mi reacción fue cuando cerrara, porque daba la espalda, salir a correr. Y literal eso hice, salí a correr. Y yo en mi habitación esperando a que alguien subiera, abriera la puerta y nada, yo. Ahí yo le escribí a Vale que si había llegado, o sea, no sé, yo le escribí a usted o a Doña M, creo que a Doña sí, M. porque nosotros no estábamos. Ajá, ustedes estaban por allá Ajá, en de Yopal, creo. viaje. Sí, yo le escribí a Doña M. Su merced llegó y ¿No, se mamita? volvió a ir y ella me dijo, no, si yo me demoro todavía harto. Y yo... Ese día me asusté mucho. Bueno, en esa casa, también por eso nos fuimos de esa casa, porque nos gustaba que era muy grande, o sea, era una casa muy Sí, grande, ya. había demasiado espacio, pero mi mamá sí tenía desde el inicio, ¿te acuerdas? Que mi mamá decía que no le gustaba, porque, no sé, que ella sentía como mucho frío en la casa, Sí, a ella nunca le mucho, gustó. sí, que sentía la casa muy Muy fría. oscura y fría. Ajá. Ujú. Y entonces como que no. Y resulta que ella también le pasó a mi mamá una en esa casa. A mí solo me pasó La de mi risa. la de su risa. Y la que le abrieron su Ay, puerta. no. Sí, en la habitación. Y que Brian salió a mirar y no había nadie. Y nosotros como que, bueno, de pronto pensamos que había sido mi mamá y como que pensó, dijo, no, están durmiendo y se devolvió. Nos acostamos y... Pero así. Y yo una vez a mirar, yo dije, de pronto le está jodiendo por ahí. Y obviamente no, Luis ya está durmiendo, entonces yo me fui para la habitación de mi mamá y le dije como, mamita, ¿tú fuiste? Me dijo, mamá estaba era dormida y todo, me dijo, la desperté. Me dijo, no, hija, si yo estaba era durmiendo, y ahí ya me dio miedo. Pero a mi mamita, imagínate qué le pasó, yo estaba sola en la casa, estaba con Chapo, y mi mamá llegó, mi mamá me dijo que le tirara las llaves. Entonces yo las tiré así por la ventana, normal, y yo estaba en la habitación. Y claro, mi mamá, yo miré que se fue como para allá, no sé, y se volvió y me tocó la puerta porque yo tenía la puerta cerrada. Y yo, pues ¿Por siga. qué no? Es que ella desde la puerta, porque Miró, como se sí. veía. Ahí fue donde me contó. Entonces me dijo, hijo, ¿usted no estaba en la cocina? Me preguntó. Y yo llegué y le dije, no, mamita, no, señora. Ah, y yo, ¿qué pasó? Me dijo, ay, no, me acaba de pasar algo feo. Y yo, ¿qué pasó? Resulta que ella dice que desde que abrió la puerta, pues en el primer piso para subir, como decía Lu, o sea, era un ventanal grandote, entonces se ve allá, o sea, todo el recorrido de la escalera. Y que mi mamá, y era como inercia de todo, ¿cierto? Como que entrábamos y unas mirábamos para arriba, o sea, a mirar de pronto, no sé si había alguien Se en la veía alguien cocina. en la cocina, sí. Y que mamá miró una persona en la cocina, pero tenía una chaqueta como roja, creo que fue que dijo, como azul con roja, no sé. En realidad esto fue una falla de la Matrix.
Ay, boa. A ¿Por mí me pasó al qué? contrario. ¿Por qué? Yo pensé que ella había entrado y ella pensó que la vio usted. Sí. Ay, no. Y que era así una chaqueta como azul con roja y bueno, y que tenía como un sombrerito, no sé. Mi mamá lo miró así como, no le prestó mucha atención, pues, pero miró y que estaba ahí en la cocina como si estuviera picando algo, o sea, haciendo algo. Entonces, claro, pues mi mamá subió, normal, y ella una vez cogió para la cocina, por lo A mismo, dijo, saludar. pues, me gusta Ajá. Valen, y se fue cuando no miró a nadie, y ella dijo, "Ush, pero Valentina, ¿cómo pasó tan rápido de la cocina a la habitación?" Entonces me dijo, ay, no, hija, yo siento que resulta que, bueno, ¿te acuerdas que había fallecido el dueño de la casa? O sea, en el tercer piso vivían los dueños y el señor había fallecido ya. Cuando nosotros llegamos, él falleció como a los 3 meses, más o menos, 2 meses, no sé. No, mucho más. Él falleció casi al final. ¿Sí? Sí. ¿Cierto, hermano? Como en diciembre. Sí. Ajá, como en diciembre. Y resulta que mi mamá dijo como que, me dijo, hija, yo creo que de pronto debe ser ese señor. Y debe ser de pronto que la señora le está rezando o algo porque se siente solita, no sé qué, voy a ir a hablar con ella. Mi mamá un día se la encontró pues abajo, en el primer piso, y se puso a hablar con ella y le contó. Entonces Ella le dijo que sí, porque ella se sentía muy sola, pues como ella ya era una persona muy adulta, le ponía era monedas y le pedía pues que le ayudara a cuidar la casa, que la cuidara a ella, pues que no fuera a permitir que algo malo le llegara a pasar, bueno, todo eso. Y nosotros sí, o sea, no nos gusta eso porque le tenemos respeto, o sea, sabemos que con eso tampoco se juega y no es fácil como, ay, sí, ven, te pongo moneditas y eso y ven, te pido, porque pues obviamente ellos también son celosos con ese tipo de cosas. Si ustedes les hacen promesas, tienen que cumplirlas porque si no, obviamente se van a molestar y van a empezar también a hacer daños, a, bueno, muchas cosas. Entonces mi mamá le contó y yo le dijo, ay, es que esa era la ropa como que él tenía el último día, yo no sé, algo así. Entonces mi mamá dijo, no, peor, vámonos de aquí. Y después de eso también Brian iba entrando a la casa, íbamos entrando a los dos. Y resulta que apenas uno entra, está el pasillo, o sea, a mano derecha está el pasillo cuando uno coge para la cocina. Y claro, entramos y mi mamá estaba como en la sala, entonces yo una vez me fui como que, hola mamita, a saludarla. Y Brian hizo como, entonces yo como, ¿qué pasó? Y él, no amor, nada, o sea, no me quería decir. Claro, yo ya empecé, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que no pasó nada. Un airecito. Entonces, él no me quiso decir, yo insístale y al final me dijo, no amor, es que lo que pasa es que cuando entramos había una persona ahí parada. Y por eso él como que estaba ahí. Que él se asustó por eso. Porque él pensó que era mi mamá. Cuando mi mamá estaba en la sala, pues hacia el otro lado. Y él se dio cuenta fue porque yo le dije, hola mamita. Entonces pues como... Y que claro, él volteó después a mirar otra vez, obviamente pues ya no había nada. Ay, no, qué horrible. Entonces no. ¿Y te acuerdas que ahí también Chapo miraba mucho la pared en tu habitación? No, esa vez me asusté demasiado porque Chapo es un perro que no hace nada. Él está así todo el día. Venga, mi amor. Venga. Chapo. No, véalo, me quiere. En otra oportunidad será. No, es que ya está tarde para él. No, ya está trasnochando. Imagínense que yo dormía con Chapo, o sea, en la cama y todo, o sea, normal. Y yo duermo muy derechita. Tiesa. Sí, tiesa. Venga, mi amor, venga. Muertito, Venga. pues. Venga, Venga, amor. Chapo. Venga acá. Venga. No se quiere mover, pobrecito. Bueno, mi amor. Ay, mi amor. Mire, este es el famoso. Ese es el perro, man bonito, Chapo. en planeta. Mi amor, saluda a la cámara, mi rey. No le gustan las cámaras. No le gustan las fotos, no le... Ay, no. No Le le gusta gusta la nada. privacidad. Vaya, pues sí, pues. Vaya. Eso me llamaron. Vaya arriba, amor. Arriba. Llámalo, amor. Chapo. Yo dormía con Chapo
Y pues Chapo es muy juicioso. A él no le gusta que yo lo toque porque yo soy muy caliente. Lu emana Emano mucho calor. Y tras del hecho le gusta dormir como con 3 sacos. Uy, no. Porque no me gusta arroparme tanto. No me gusta arroparme tanto con la cobija. Bueno, yo emano mucho calor, entonces Chapo se acuesta un ratico conmigo acá mientras yo lo obligo. Obligado, Él confirmo. espera que yo me duerma y ya se va para los pies o pues para un lugar donde yo no lo pueda tocar. Sí. Continuemos. Y entonces, bueno, yo estaba durmiendo, yo ya estaba dormida y Chapo de repente se me hizo muy cerquita. A mí eso me parecía raro, Chapo no es Esa- así ay, conmigo. Y amor. yo, pello. Desde allá como que. Uy, no. Entonces, cuando él se hizo ahí, yo me quedé mirándolo y él estaba sentado, o sea, él no se acostó. O sea, se quedó sentadito así y miraba así. Y ahí mi habitación era muy oscura, pero cuando ellos veían televisión, o sea, la sala, yo tenía una ventana. Es que en esa casa había muchas ventanas Sí, grandes. ventanas grandes. En esa ventana pues yo tenía una cortina, pero a mí sí me gusta mucho la luz, entonces era como blanquita, ¿cierto? Sí, entraba, o sea, si estaba la luz de la sala o el televisor prendido, entraba luz. Entraba la lucecita. Y Chapo como así, como mirando de aquí para allá y de allá para acá así, pero como feo, o sea, yo me asusté, yo dije, ve este perro. Y yo prendí unas lucecitas que yo tenía alrededor de mi habitación y Chapo seguía. Y en un momento, literal, salió como a correr hacia la esquina de la cama, o sea, así, y se sentó así y seguía así mirando y yo, Chapo ya. Y él así, pero como súper concentrado, él no es así ni siquiera con uno, o sea, él no. Ujú. él No. No. Ni quiere Ya, mirarlo. sí. Ah, y quieres dormir, la verdad. Y en un momento yo dije, bueno, voy a dormir con la luz prendida, o sea, como para que... Y yo ya, Chapo, ya no más. Y ya él como que se calmó un poquito, se acostó a mi lado, que él si yo no lo obligo, él no lo hace. Ujú. Y después se me acostó en el pecho un rato y eso me parecía demasiado raro. Yo decía, "Ay, No, parce, qué miedo". susto tan horrible porque Ujú. no era normal, no es algo Sí. normal de Chapo conmigo. Sí, Eso porque. fue feo. Ay, no. Y Qué fue ahí miedo. en esa misma casa. Me da más miedo eso, o sea, cuando los animales se dan cuenta. Ay, sí. No sé, me parece. Aunque es que Chapo no se da cuenta de nada, Pero él sabe, se imagina, exacto. ¿sabes? O sea, Ajá. sí, eso fue demasiado... Por eso te dio como más miedo, porque Sí. él, o sea, a veces uno ve cosas, siente cosas y él, Y él, ni por enterado. Pero pues esa vez sí, él- mimido. Y esa vez sí, pero súper atento, fue muy feo. Ese día me asusté mucho. ¿Era en la casa de tus papás también que él mira mucho las paredes? Sí, que se queda como así. Mirando las paredes. Y yo no. Sí. Ya. Pero es que lo que hablamos ahorita, ellos sí le rezan mucho a las almitas. Y claramente Chapo allá sí, y a mí se me hace que Chapo allá sí es como más intranquilo cuando se queda solo. No, horrible. A nosotros nos da pesar porque lo que decía Lu, ahorita ya no le rezan, pero pues obviamente no es como que, ay, les dejamos de rezar y ellos se van. Se van, Ya no. no, ellos se quedan ahí. Sí, ya se adueñan de Ujú. sus cosas. Y a veces se vuelven intensos, o sea, Se maldadosos. enojan si no les Ujú. rezan y todas esas cosas. Entonces resulta que en Delu me pasó eso, yo creo que esa vez miré también lo del sombrero, porque era El también señor un del hombre, sombrero, todo de sentado, negro, pero ajá. estaba sentado y también así con un sombrero, pero como Sí. tipo así. Las dos. Resulta que estábamos solo las dos con Lu allá en la casa de los papás de ella. Y habíamos llegado a un viaje. Ajá. Y estábamos solas las dos ahí, sí. Y yo me levanté temprano, ¿cierto? Pues temprano un decir, era como No, llegamos como a las 7 de la mañana. Valentina me dijo,
vamos a dormir un rato. Siempre se la hace a todos. Dice que vamos a dormir Es que a mí un no me rato. gusta, no, yo soy muy difícil para dormir. Y más en el día, pues, o Y sea. nos acostamos en la cama de mis papás porque es grandota. Sí. Y como estábamos solas, pues yo dije, no, acostémonos ahí. Hagamos desorden. Ajá, nos acostamos ahí y sí, yo Bien. me quedé dormida. No, esa Lisa no se la pierde. O sea, A yo le digo a mí- ella a veces dice como, no sé, va a ir alguien, me voy a hacer la dormida y literal. Estamos así. Y ella. Y de verdad se queda dormida ya hasta el otro día. Yo ya no puedo confiar ni en mí. Ella no finge, ella sí. Y entonces, claro, ya era como la 1 de la tarde. Y Ujú. claro, yo, ay, me estoy levantada, ¿qué hago? Entonces yo me fui para el baño y me puse a limpiar el espejo. Y estaba así limpiando el espejo. Cuando, no sé, me quedé mirando así el espejo, o sea, limpiando, me quedé mirando así. Cuando o sea, se ve así la sala. Y estaba el sofá y estaba así, o sea, el hombre así, o sea, literal así. Obviamente yo fui como, y volteé a mirar así, no había nada, y miré atrás del espejo y pues obviamente ya no había nada, pero yo ya como que, no me dio miedo, pero sí fue como, obviamente pues es algo raro, sé que no, y yo como que, no, era acostar. Yo creo que mejor me No, acuesto. no. Y digamos que no sé por qué cuando a veces nos ha tocado bajar a Chapito allá y a veces se ha quedado solo allá en esa casa, o sea, es demasiado miedoso, es demasiado, o sea, literal uno llega y él está como temblando, como, o sea, no sé, qué como ve, qué le asustado. hacen, no sé. Y él siempre está asustado y no le gusta quedarse allá. Y ni siquiera cuando uno está, porque uno está en la casa y él es atrás, o sea, Ajá. del que esté, o sea Lu, o esté Brian, o esté yo, porque obviamente él es como más con los tres. Pero él no, o sea, que uno está en la habitación y uno sale para la cocina, él a la cocina y va y se acuesta allá en el piso de la cocina o en la sala, pero no le gusta estar solo allá. Sí, es cierto. Ah, pobrecito mi primo. No, Lisa. ¿Qué has visto, mi amor? Bueno, ajá. Cuéntenos, por favor. No, cuéntenos, estoy segura de que a todos nos ha pasado. A todos. No ha habido una sola persona que no le haya pasado, que está sola en la casa y siente o un grito de ¡Ey! O Ajá, Luisa. no. O el nombre o alguna cosa que uno siempre escucha. Esa siempre ha pasado. Desde muy pequeña he escuchado mucha gente que escucha y sí me ha pasado. Como que lo llaman o algo así. O un silbido, o un Sí. cualquier cosa, un ruido que yo sea muy escuché a raro. Luisa. Ay, no. A veces me asusto porque, por ejemplo, siempre que pasa eso, me preocupo por lo porque es como, ¿será que de pronto, no sé, le pasó algo? No sé, porque la escucho Bueno, a me pasa ella. eso. Bueno, más cuando sueño, porque a mí no me ha pasado Ujú. eso, pero sí sueño como que algo pasó raro y yo a todos los llamo. ¿Qué? Ujú. ¿Todos están bien? Eso sí. Sí, entonces yo no es como que, "Amigo, ¿dónde está tal cosa? ¿Está bien?" Ella sí, yo, bueno, ya, es que me pasó esto, lo otro. Pero es que digamos que con lo me ha pasado, ya como 4 veces me ha pasado eso de que la escucho, o sea, y es todo como que abre la puerta, o sea, se escucha caminar y, o sea, ella riéndose o saludando a Chapo, cosas así. Y entonces yo salgo como que, Amiga, ¿ya no para seré- trabajar o qué? A ver. Y no, Seré el club de los 27. ¿qué es eso? ¿Qué Que es se eso? mueren a los 27. Ay, Lisa, es la estupidez. Ay, no. Lisa, por favor, me queda un año. No me hagan trabajar, este putaña. Sí. Bueno, muchas gracias. Esta fueron un tricito de las historias que Yo- tenemos. Las brujitas. Un tris de las historias que tenemos en realidad, porque está Podemos hacer segunda parte. sí. Bueno, si ustedes nos cuentan historias de este tipo, podemos hacer una segunda, una tercera, las que quieran. Esta es mi parte favorita, mi serie favorita. Sí. Eh, Sí, podemos hacer una segunda parte contando historias de ustedes. Acá, como me siento, @Pepito Pérez. Ajá. Le pasó esto y esto, y contar la historia de ustedes. También coméntenos si les ha pasado lo del, ¿cómo es? ¿Sombrerero? Del sombre... No. ¿Sombrero? No.
sombrerero. Sombrerón. No, el sombrerón. Bueno, Lo del eso. el señor del sombrero. El sombrerero. Sí. Y coméntenos también si de pronto historias de brujas, porque yo creo que eso también acá en la ciudad es como más común, o sea, o más pasable, o que de pronto sí les suceda. Porque Por lo acá, menos lo crean. acá porque en es Bogotá que- ustedes miraron de niños también el Sí, tema de las brujas. pero es que nosotros vivíamos en Monserrate. Claro. Y eso es montaña. Sí, pero entonces comenten ustedes, no olviden darle Tap, tap, tap a la pantalla. darle like, compartir, comentar, cuéntenos sus historias para poderlas contar en un próximo episodio. No olviden suscribirse, por favor, apóyenos su talento. Por favor, Tenemos esto sí es mucho talento. para dar. Y muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio, no se lo pierdan que va a estar muy bueno. Muy bueno. Bye, Bye bye, bye, Luba Luba lovers. lovers.